Muy buenas noches, estimados amigos, médicos colegiados, médicos residentes, que se encuentran conectados a esta sesión semanal del Colegio de Medicina Interna de México. Muy contentos porque ya estamos prácticamente a un mes de nuestro gran Congreso Nacional de Medicina Interna y afortunadamente hemos tenido una muy buena respuesta de todos ustedes. Los 6 hoteles que tenemos con habitaciones disponibles para nuestros congresistas ya se encuentran completamente ocupados, así como otros hoteles a la periferia. El día de hoy hablarán sobre enfermedad inflamatoria intestinal. Hoy hemos invitado al doctor Arturo Mayoral Zavala. Él es médico internista y médico especialista en gastroenterología, médico de base del Hospital de Especialidades del Centro Médico del Siglo XXI en el servicio de cardiología y a cargo de la clínica de intestino. Además, miembro de la Academia Mexicana de Gastroenterología y con una amplia experiencia en este tema que seguramente será de gran interés para todos ustedes. Muy buenas noches, sean bienvenidos y cedo la palabra a nuestro amigo el doctor Raúl Carrillo Esper. Gracias. Hola, ¿cómo están todas y todos ustedes? Muy buenas noches. Mi nombre es Raúl Carrillo Esper y a nombre del Colegio de Medicina Interna de México, de su mesa directiva y nuestro presidente, el doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza, les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión semanal académica. Y el día de hoy trataremos de un tema de gran interés, que es lo relacionado a enfermedad inflamatoria intestinal. Todos y todas en nuestra consulta, tanto institucional como en nuestra práctica privada, con frecuencia vemos pacientes con esta grave entidad, la enfermedad inflamatoria intestinal, tanto en su versión de CUSI como en su versión de Crohn, y como internistas en muchas ocasiones somos los primeros en detectar el problema y diagnosticarlo para posteriormente manejarlo junto con los expertos en el tema, porque esta entidad de la enfermedad inflamatoria intestinal se ha tornado un tema de gran interés y de estudio y un escenario muy especial para los colegas que hacen gastroenterología. Por eso, la mesa directiva elegimos este tema, que de seguro será de gran interés para todas y todos ustedes. Y el día de hoy tenemos a un experto en el tema, que se dedica, entre otras cosas y fundamentalmente, a la enfermedad inflamatoria intestinal. Y es el doctor Arturo Mayoral Zavala. El doctor Arturo Mayoral Zavala es internista, es gastroenterólogo y tiene la alta especialidad en enfermedad inflamatoria intestinal, tanto en CUSI como en Crohn, en los cuales en estas enfermedades es experto. El doctor trabaja en el Centro Médico Nacional, siglo XXI, en el Hospital de Especialidades, en el servicio de gastroenterología, y lleva la clínica de enfermedad inflamatoria intestinal en la clínica de intestino del servicio de gastroenterología de este importante servicio de gastro y también en el centro médico. Y bueno, él dentro de tantos títulos que tiene académicos, que es parte del grupo académico y de investigación en CUSI y Crohn, aquí de nuestro país, y también es parte de la Organización Panamericana de Enfermedad de Crohn y CUSI. Entonces, tenemos a un experto que domina el tema y por lo tanto, esta plática será de gran importancia para todas y todos nosotros, dado que nos refrescará conceptos de estas graves y complejas entidades y bueno, tendremos las herramientas académicas suficientes y necesarias para diagnosticar esta enfermedad y poderla canalizar con los expertos o manejarla en conjunto con ellos. Así que bueno, ya sin más preámbulo, los dejo con el doctor Arturo Mayoral Zavala, sin pasar la oportunidad para recordarles que ya en breve tendremos nuestro Congreso Nacional de Medicina Interna, el cual se llevará a cabo en la bella ciudad de Mérida y está, como ya saben todas y todos ustedes, programado para el 23 al 26 de noviembre de este año. Así que aparten su agenda y será todo un honor y un gusto podernos ver personalmente en nuestro importante Congreso Nacional. Entonces ya sin más, los dejo con el doctor Mayoral Zavala y como siempre, sigan la sesión y al final de la misma nos estaremos viendo en la sesión de preguntas y comentarios. Estamos con un experto que de seguro podrá aclarar todas las dudas que tengamos al respecto de la enfermedad inflamatoria intestinal. Disfruten la sesión. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy el doctor Arturo Mayoral Zavala.
Soy gastroenterólogo, soy médico adscrito al Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional del Siglo XXI, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Soy especialista en enfermedad inflamatoria intestinal, coordinador de la clínica de intestino y vamos a hablar de enfermedad inflamatoria intestinal. Quiero hacer un agradecimiento extenso al staff del Colegio Mexicano de Medicina Interna por su invitación. Antes de entrar de lleno al tema de enfermedad inflamatoria intestinal, vamos a ver qué son las enterocolitis específicas para diferenciarlas de aquellas enterocolitis inespecíficas. Las enterocolitis específicas vamos a tener que su etiología es conocida, su pronóstico es generalmente bueno y la mayoría tiene un tratamiento específico. Esto es, vean ustedes, si está asociado a infección, alguna lesión por isquemia, asociado a fármacos, a vasculitis o a alguna conectivopatía. A diferencia de las enterocolitis inespecíficas, en este caso estamos hablando de la colitis ulcerosa y de la enfermedad de Crohn, en el que vean ustedes, su etiología es desconocida, su curso clínico está caracterizado por fases recidivantes de agudización y de remisión, la evolución clínica es difícil de predecir, no tienen un tratamiento específico y su pronóstico va a estar condicionado por la cronicidad y por la presencia de complicaciones. Dentro de la etiopatogenia, vean ustedes algo muy importante, van a estar interactuando el exposoma, el genoma, el microbioma y el inmunoma, cuyo desenlace va a ser el desarrollo de enfermedad inflamatoria intestinal. ¿A qué nos referimos con exposoma? Es la exposición a factores externos, a factores ambientales que tiene el individuo, como pueden ser el medio ambiente, el tabaquismo, la exposición a antibióticos, por ejemplo, o antiinflamatorios no esteroideos, que nos confieren cierto riesgo para desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal. Pero no solo eso, hay alteraciones a nivel genético. Por ejemplo, mutaciones a nivel de genes, como el gen NOD2, cuya mutación y expresión va a condicionarnos un fenotipo de enfermedad inflamatoria intestinal, variedad de enfermedad de Crohn. A su vez, en el inmunoma, en la enfermedad inflamatoria intestinal, hay una pérdida de la función regulatoria a nivel inmunológico. Se pierde esa retroalimentación, ese biofeedback de control, y entonces hay una sobreexpresión a nivel celular y humoral y una falta de regulación del mismo. Y esta falta de regulación de la actividad inflamatoria va a ser la que va a condicionar el daño a nivel intestinal. Y algo muy, muy importante que ha cobrado una importancia muy significativa en los últimos años es el microbioma. La microbiota intestinal juega un papel muy, muy importante para la patogénesis y la perpetuación de los procesos inflamatorios en la enfermedad inflamatoria intestinal. Dentro de la fisiopatología, vean ustedes, hay alteraciones, esto representa el epitelio intestinal, y hay alteraciones a nivel de la luz, ¿sí? La exposición de los antígenos bacterianos o luminales nos va a condicionar un proceso inflamatorio, y uno de ellos es asociado a la colonización y proliferación bacteriana, asociado a la disrupción de la capa de moco. Y esta disrupción de la capa de moco va a hacer que estas bacterias que proliferaron y que colonizaron a nivel intraluminal migren hacia el intersticio, con la exposición también de los antígenos alimentarios, por ejemplo, lo cual va a generar un proceso inflamatorio de manera inicial, un proceso agudo. Vean ustedes la participación de las células de los neutrófilos o polimorfonucleares en un primer evento de asociación con inflamación aguda. Sin embargo, esto va a condicionar que haya un reclutamiento celular. Un reclutamiento celular a través del endotelio vascular, en donde va a haber una migración con la finalidad de contener esta alteración que se está dando a nivel epitelial. Sin embargo, les decía yo, hay una pérdida de la regulación, y entonces esta perpetuación del daño en relación a un círculo vicioso va a generar un proceso inflamatorio crónico y el posterior desenlace o desarrollo de fibrosis como una de las complicaciones en la enfermedad inflamatoria intestinal.
Para todo ello están involucrados, les decía yo, factores celulares como son los macrófagos o las células presentadoras de antígenos, alteraciones a nivel o con mediadores inflamatorios o proinflamatorios, como la expresión del factor de necrosis tumoral alfa, que lleva un papel como director de orquesta, y a nivel de expresiones de citocinas proinflamatorias como interleucina 2, interleucina 6 e interleucina 23. Van a ver ustedes más adelante cuando hablemos de las pautas de tratamiento, cómo los blancos terapéuticos son muy importantes en relación a la expresión de factor de necrosis tumoral alfa, antiinterleucina 12-23, ¿sí? Inhibidores de la migración de los leucocitos, como son los antiintegrinas alfa 4 beta 7, y aunque en esta imagen no aparece representada, por ejemplo, la expresión o el bloqueo de tirosincinasas para inhibir la señalización celular. Es importante mencionar que hay algunas características diferenciales de acuerdo al tipo de enfermedad inflamatoria intestinal. La colitis ulcerosa, como su nombre lo dice, va a estar involucrado el recto y el colon. El recto de una manera constante o habitual y el colon de manera variada dependiendo del fenotipo de afección. Sin embargo, algo que debemos de visualizar es que hay una afección continua y difusa de toda la mucosa, desde un segmento distal a proximal. Y la afección, excepto en aquellos pacientes que tienen alguna complicación de colitis ulcerosa, como es el megacolon tóxico, la afección solo es mucosa o a nivel de la capa superficial de la submucosa, no va más allá. ¿Qué hay acerca de la enfermedad de Crohn? Bueno, lo que nos dice la literatura, los libros clásicos en el pregrado, pues la enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria que afecta desde la boca hasta el ano. Sin embargo, vamos a ver más adelante que hay regiones o segmentos del tubo digestivo que van a ser poco habitual que se encuentren afectados por la enfermedad de Crohn, aunque, insistimos, puede afectar cualquier segmento. A diferencia de la colitis ulcerosa que tiene una afección continua y difusa, la afección en la enfermedad de Crohn va a ser segmentaria y asimétrica. Esto es, va a estar dado por segmentos normales de afección inflamatoria asociados con segmentos de mucosa sana. Pero también tiene un patrón asimétrico, a diferencia de la afección continua difusa de la colitis ulcerosa. Al ser una afección transmural, vamos a tener la presencia de complicaciones de la enfermedad, como son la presencia de fístulas, de abscesos o de estenosis. Y a todo ello puede también haber una afección a nivel perianal, de tal manera que podemos tener diferentes segmentos de afección de la enfermedad de Crohn y puede haber involucro en la región perianal. Estos son los dos grupos de enfermedades inflamatorias inespecíficas, que son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Sin embargo, al momento del diagnóstico, hasta un 10% de los pacientes van a tener afección inflamatoria de las dos entidades. Y vamos a encontrar alteraciones compatibles con colitis ulcerosa y con enfermedad de Crohn en un 10% de los casos en el colon, y entonces a esto lo vamos a determinar como una colitis inclasificable o indeterminada. Es importante mencionar que de este 10% que de manera inicial no podemos caracterizar en una enfermedad u otra, en el transcurso del tiempo, aproximadamente el 70% de los pacientes van a decantar en alguno de los fenotipos y entre un 30 y un 40% van a permanecer en esa situación de afección del colon con alteraciones compatibles con las dos enfermedades. Es importante que conozcamos la localización y la extensión de este tipo de enfermedades. En relación a la colitis ulcerosa, ya decíamos, se encuentra acotada o limitada solo al colon, pero no todos los segmentos van a estar afectados, aunque sí pueden estar afectados, puede haber una afección pancolónica. De tal manera que, de acuerdo a la clasificación de Montreal, si solo se afecta el recto, es una clasificación E1 o extensión 1. Si tenemos afectado el colon izquierdo limitado hacia el ángulo esplénico del colon, entonces es una E2 de Montreal.
que puede estar involucrado hasta en el 30% de los casos de manera inicial. Y si ya se da una afección más allá del ángulo esplénico del colon, afectando al colon transverso o a cualquier segmento del colon ascendente o tiene una distribución pancolónica, entonces es una clasificación E3 de Montreal. Esto lo vamos a ver más adelante, que debemos de conocer el estadiaje o la extensión inicial de la enfermedad porque tiene fines pronósticos. Hasta un 25 a un 30% de los pacientes van a tener progresión de la enfermedad. Y esto es importante, van a tener una progresión de más allá del recto. Y esto les confiere un peor pronóstico. Conforme más se extienda la enfermedad, más hay la presencia de complicaciones, la necesidad de requerimiento, de un mayor requerimiento farmacológico y la posibilidad de que alguno de los brotes de actividad sea con una actividad moderada o grave, con un desenlace en relación a necesidad de cirugía. ¿Cuáles son algunos de los factores de riesgo para tener progresión de la enfermedad? Pues que tengamos una edad de diagnóstico joven, menos de 40 años, y que en este caso esté asociado a una enfermedad inmunomediada, ¿sí? O una manifestación extraintestinal como es la colangitis esclerosante primaria. Debemos de clasificar, una vez que conocemos la extensión de la enfermedad, debemos de clasificar el grado de actividad que presentan este tipo de enfermedades, tanto para la colitis ulcerosa como para la enfermedad de Crohn. De acuerdo a la clasificación, existen varias clasificaciones. En este caso yo solo les presento la clasificación de Montreal, en el que dividimos a los pacientes de acuerdo a si se encuentran en remisión o si se encuentran con algún grado de actividad. Y los grados de actividad son actividad leve, actividad moderada o actividad severa. En este score podemos ver que se encuentran en remisión o score 0 o S0, aquellos pacientes que tienen ausencia de síntomas, que están en remisión clínica. Y de acuerdo a alteraciones que encontramos, tanto clínicas como de marcadores serológicos, entonces los estratificamos en algún grado de actividad leve, moderada o severa. También es importante que conozcamos los diferentes grados de actividad de la enfermedad porque tendrán peor pronóstico de desenlace y de complicaciones de la enfermedad aquellos que tienen una actividad moderada o grave versus aquellos que tienen una actividad leve. ¿Cuál es la historia natural de la colitis ulcerosa una vez que se establece el diagnóstico? Y vean ustedes este cuadro o esta imagen en el que nos menciona cuál es la proyección del comportamiento de la enfermedad a 10 años, una vez que se establece el diagnóstico. Y vemos que tras 10 años del diagnóstico, el 50% de los pacientes se van a mantener en remisión clínica. De tal manera que van a ser aquellos pacientes que en términos generales van a responder bien a los esquemas de inducción y mantenimiento de la remisión con compuestos 5-aminosalicílico. Sin embargo, aquellos pacientes que tienen una actividad crónica intermitente, o sea, periodos de actividad y de remisión de la enfermedad o con grados variables de actividad, van a representar hasta el 40% de los pacientes y aquellos pacientes que van a tener una actividad continua van a ser el 10%, actividad persistente. De tal manera que aquellos pacientes, si sumamos entre el 40% de aquellos que tienen una actividad intermitente y el 10% de aquellos que tienen una actividad continua, este grupo de pacientes, hasta el 50% de ellos, van a ser los que nos van a representar los mayores retos de tratamiento. ¿Qué hay acerca de la localización y de la clasificación de la enfermedad de Crohn para establecer fenotipos y en relación a ello, factores de mal pronóstico? Pues vean ustedes, están divididos de acuerdo a la edad al momento del diagnóstico, al comportamiento de la enfermedad al momento del diagnóstico y a la localización al momento del diagnóstico. De tal manera que la combinación de estos tres factores, como son la edad, el comportamiento y la localización o extensión, nos van a conferir un mejor o un peor pronóstico. Para ello dividimos a los pacientes en A1, si al momento del diagnóstico tenían menores de 16 años, A2 entre 17 y 40 años y A3 más de 40 años. Aquellos individuos cuya enfermedad se diagnostica de manera temprana a los 16 años o antes, bueno, pues van a tener un peor pronóstico porque habla de un fenotipo agresivo de la enfermedad en el que a edades
tempranas se manifiesta la enfermedad a edades tempranas. Vean ustedes cómo dividimos los fenotipos de actividad de la enfermedad de Crohn. Pues si es un patrón inflamatorio, si es un patrón estenosante o penetrante, si tiene actividad fistulizante o si hay actividad perianal, le agregamos a cualquiera de las tres clasificaciones, B1, B2 o B3, una P de actividad perianal. De acuerdo a la localización, el sitio más frecuente de afección en la enfermedad de Crohn es el ileal, seguido de la localización colónica, la ileocólica en un 27% y el tubo digestivo alto en el 3%. Entonces es rara la afección de esófago, de estómago o de duodeno en la enfermedad de Crohn, pero si está presente, entonces implica un fenotipo mucho más agresivo. Y como ya les decía, entonces establecemos una combinación de elementos de clasificación, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la localización y de acuerdo a la extensión de la enfermedad. La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa no son enfermedades estáticas, son enfermedades dinámicas que van cambiando en el tiempo, aún a pesar del tratamiento. De tal manera que por eso se recomienda la intervención temprana para evitar una serie de complicaciones asociadas. ¿Cuáles son estas? Vean ustedes, al momento del diagnóstico, hasta el 80% de los pacientes van a tener un fenotipo inflamatorio, pero conforme pasan los años, este fenotipo inflamatorio se torna en fenotipo estenosante y fenotipo penetrante. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Que aquellos pacientes que tienen un fenotipo penetrante o estenosante tienen una menor tasa de respuesta al tratamiento farmacológico para la enfermedad de Crohn y al tener una menor tasa de respuesta tienen una mayor presencia de complicaciones. De tal manera que vean ustedes cómo existe una relación inversa entre el comportamiento de la enfermedad de un patrón inflamatorio a un patrón penetrante o estenosante a lo largo del tiempo. Se invierte el comportamiento. También hay elementos para hablar de progresión de la actividad en relación a la colitis ulcerosa. No es una enfermedad, es una enfermedad que en términos generales se considera que es más noble o menos o potencialmente menos complicable que la enfermedad de Crohn. Sin embargo, ahora sabemos que no. Sabemos que aquella enfermedad que no se logra controlar de manera satisfactoria, pues puede tener una serie de complicaciones iguales o peores desenlaces que en relación a la enfermedad de Crohn. ¿Cuáles son algunos de los elementos que nos hablan de que la enfermedad progresa? Pues vean ustedes, si tenemos una extensión de distal a proximal, habla de que la enfermedad avanzó. Ante la presencia de estenosis, de pseudopólipos o de disfunción anorrectal, es progresión de la actividad de la enfermedad. Si el paciente requirió una colectomía por actividad grave, por la presencia de estenosis o la presencia de una complicación como puede ser hemorragia masiva y requirió de colectomía, bueno, pues ese paciente tiene progresión y complicaciones de la enfermedad. Y si se identificó en aquellos pacientes algún foco de displasia o ya francamente cáncer de colon, pues también progresó la enfermedad y se complicó. Vean ustedes, ¿por qué la importancia de modificar la historia natural de la enfermedad y de prevenir la progresión del daño? Tenemos esta imagen o esta gráfica en la que vemos que de una manera temprana, al inicio de la enfermedad, difícilmente vamos a poder hacer alguna intervención. De hecho, es imposible hasta este momento. Pero una vez que se establece el diagnóstico, entonces debemos de intervenir tempranamente. Y tempranamente se define esto como una ventana de oportunidad entre el momento del diagnóstico y la presencia de alguna o de la primer complicación de la enfermedad. ¿Sí? A esto se le llama un área de oportunidad o una ventana de oportunidad o una enfermedad temprana en la que todavía no hay la presencia de alguna complicación, pero debemos de intervenir porque si no en el tiempo vamos a encontrar invariablemente la presencia de estenosis, fístulas, abscesos, necesidad de cirugía y desafortunadamente una cirugía no es curativa en la enfermedad de Crohn. La cirugía implica que el paciente ya tuvo un peor desenlace y es altamente probable que en el futuro requiera una nueva intervención quirúrgica con una nueva resección intestinal. Y entonces, al modificar la historia natural de la enfermedad, evitamos la progresión
del daño. Nuestro algoritmo diagnóstico para este tipo de enfermedades, pues partimos de la clínica, una fuerte sospecha clínica como es la presencia de diarrea, de dolor abdominal, de rectorragia, sangre en las heces. Puede haber otros datos como son pérdida anormal de peso, o pérdida no intencionada, o un síndrome consuntivo, o una anemia de etiología no determinada, aún en ausencia de hemorragia. Entonces tenemos una fuerte sospecha clínica. De acuerdo a nuestros antecedentes, podríamos tener algún familiar de primer grado que tenga alguna de estas enfermedades. Pueden estar asociadas a algunas enfermedades inmunomediadas, sobre todo aquellas de componente inmunológico, reumatológico, como son el lupus, el síndrome de Sjögren, el hipotiroidismo, ¿sí? O la esclerodermia. Todas estas enfermedades inmunomediadas nos confieren un mayor riesgo para presentar enfermedad inflamatoria intestinal. Algunos de los datos de laboratorio que nos hacen sospechar o que nos fortalecen que existe una alteración orgánica en el intestino, pues es la elevación de marcadores séricos de inflamación, como es la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación globular, la presencia de diferentes grados de anemia y un marcador importante de inflamación intestinal como es la calprotectina. Aclarando que la calprotectina no es específica ni es diagnóstica de enfermedad inflamatoria intestinal, sino que nos habla de organicidad. Ante valores alterados de calprotectina en heces, entonces, por arriba de 150 nos habla de que existe un proceso orgánico inflamatorio en el intestino que debemos de evaluar. Una vez que se establece el diagnóstico entonces de enfermedad inflamatoria intestinal, ahora sí, la calprotectina nos sirve con fines de monitorización y para evaluar la respuesta al tratamiento o para prevenir una recaída. Antes del diagnóstico establecido de enfermedad inflamatoria intestinal, nos permite diferenciar una causa orgánica intestinal de una causa funcional. Y una vez que tenemos un escenario de una fuerte sospecha por el componente clínico y alteraciones de los exámenes de gabinete complementarios, debemos de realizar en todo paciente que se sospeche con enfermedad inflamatoria intestinal una ileocolonoscopía con toma de biopsias. Y esto es importante porque esto nos permite caracterizar lo que ya veíamos hace un momento, la extensión de la enfermedad, los segmentos afectados, el grado de actividad endoscópica que se pueda identificar y la toma de biopsias. La toma de biopsias para fortalecer el diagnóstico, aunque no existen alteraciones patognomónicas de enfermedad inflamatoria intestinal, y por otro lado, la toma de biopsias con la finalidad de establecer diagnósticos diferenciales. Algo importante es que una estrategia de evaluación complementaria para evaluar la enfermedad de Crohn nos podemos apoyar como de una enterotomografía o de una enteroresonancia, ya que hay alteraciones a nivel de la pared, afectaciones a nivel transmural que habrá ocasiones que no se van a poder determinar a través de un estudio endoscópico y entonces para evaluar actividades a nivel de la pared vamos a echar mano de una enterotomografía o una enteroresonancia y actualmente está en boga y se ha evidenciado la utilidad del ultrasonido transabdominal intestinal como un elemento más para evaluar alteraciones estructurales en el intestino delgado ante sospecha de enfermedad de Crohn. ¿Cuál es la importancia de la valoración morfológica objetiva a través de un estudio endoscópico? Bueno, pues porque podemos tener un paciente con muchos síntomas y tener poca afección a nivel endoscópico, o por el contrario, podemos tener un paciente que tenga pocos síntomas o ausencia de síntomas una vez que ya está diagnosticada la enfermedad y que persista con alteraciones inflamatorias significativas o la presencia de úlceras, de tal manera que debemos de hacer esta correlación entre la ausencia de síntomas o la correlación de síntomas y la verificación de la ausencia de lesiones a nivel endoscópico. También es importante que caractericemos o que hagamos estudios complementarios, como son los estudios endoscópicos, cuando están justificados, ante la persistencia o la recurrencia de síntomas en un paciente ya con diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, porque puede haber otras causas por las cuales el paciente tenga síntomas no relacionados a la actividad de la enfermedad. En este escenario, asociado a complicaciones postquirúrgicas, puede ser diarrea por absorción de sales biliares, puede haber
sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Puede haber síndrome intestino irritable, aún en aquellos pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal. Sin embargo, debemos de tener la certeza de que la enfermedad inflamatoria se encuentra en remisión, no solo en remisión clínica, sino también en remisión bioquímica, serológica y endoscópica, para entonces poder decir que nuestro paciente tiene síndrome intestino irritable. Y no es infrecuente la asociación de síndrome intestino irritable con aquellos pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal en remisión. Y también es importante la evaluación endoscópica y la toma de biopsias para descartar infecciones que pueden ser condicionantes de recaída de la actividad de la enfermedad inflamatoria en colitis ulcerosa y en enfermedad de Crohn, ya sea por la propia enfermedad o por el tratamiento asociado, como son los inmunosupresores, los esteroides o la terapia biológica, que nos pone en riesgo de tener infecciones oportunistas, como son el Clostridium difficile y el citomegalovirus. No me voy a detener en desglosar esta lista, simplemente mencionar que en el abordaje y en la evaluación diagnóstica de nuestros pacientes con sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal, bueno, pues debo de realizar todos estos diagnósticos diferenciales. En nuestro entorno, en nuestro medio, pues no es infrecuente los procesos gastrointestinales infecciosos, y entonces debemos de descartarlo antes de considerar a un paciente como probable enfermedad inflamatoria intestinal, o si tiene algunos otros elementos o factores de riesgo, como son todos estos, para poder realizar, una vez excluidas estas alteraciones, entonces hacer las consideraciones de enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué hay acerca del tratamiento? Una vez entonces ya identificamos a nuestro paciente con una fuerte sospecha, hacemos la evaluación complementaria, establecemos el diagnóstico, una vez descartados diagnósticos diferenciales, y a mano de haber evaluado el grado de actividad y la extensión de la enfermedad, pues establecemos los factores de mal pronóstico que tienen nuestros pacientes para poder tener un peor desenlace. ¿Cuáles son en general los factores de mal pronóstico? Pues que menos de 40 años al momento del diagnóstico, que al momento del diagnóstico requiriera esteroides, ya sean orales o sistémicos para el control de la enfermedad, que tengan alguna enfermedad inmunomediada asociada, ¿sí? Que hayan debutado con actividad moderada o grave con necesidad de hospitalización, ¿sí? Y para el caso de la enfermedad de la colitis ulcerosa, pues que tengan una actividad extensa o de acuerdo a la clasificación de Montreal, una E3, o aquellos pacientes con peor pronóstico, aquellos con enfermedad de Crohn de menos de 40 años, con patrón estenosante fiscalizante al momento del diagnóstico, ¿sí? O de localización ileocólica extensa. Y si se encuentra asociado a ello una o más manifestación extraintestinal de la enfermedad, también le confiere un peor pronóstico. ¿Cuáles van a ser los objetivos del tratamiento farmacológico con la terapéutica médica? Lo que pretendemos es que nuestro paciente esté libre de esteroides. No podemos mantener, en términos generales, sería la recomendación bajo ninguna circunstancia a un paciente con esteroides. Los esteroides, ahorita vamos a ver cuál es el escenario de manejo, pero el objetivo es que el paciente se encuentre en remisión, pero no bajo el uso de los esteroides. Debemos de demostrar que la mucosa está cicatrizada. Ya les decía hace un momento, si el paciente no tiene síntomas, pero endoscópicamente demostramos que existe inflamación y ulceración, ese paciente está activo y en algún momento va a recaer sintomáticamente. De tal manera que también debemos de perseguir que la mucosa se encuentre cicatrizada, con lo cual, al estar en remisión biológica, no haber actividad clínica, endoscópica, histológica, serológica, detenemos el daño estructural para las dos enfermedades, tanto para colitis ulcerosa, para enfermedad de Crohn, con lo cual modificamos la historia natural de la enfermedad. Algo importante que debemos de conocer es los términos asociados a la actividad de la enfermedad. Y entonces hablamos de respuesta cuando hay mejoría de síntomas o mejoría de las lesiones endoscópicas, remisión cuando hay desaparición de los síntomas o desaparición de las lesiones, esto es curación endoscópica. Cuando hay recidiva, pues cuando hay la reaparición de síntomas o de las lesiones tras un periodo de remisión o inactividad.
Y la recurrencia se refiere a la reaparición de enfermedad macroscópica evidenciada tras una resección intestinal en aquellos pacientes con enfermedad de Crohn. Entonces, la recurrencia solo está acotada para aquellas alteraciones evidenciadas por endoscopía en aquellos pacientes posoperados por enfermedad de Crohn. Y esto puede ser desde el escenario, la respuesta, la remisión y la recidiva desde el escenario clínico, endoscópico e histológico. Importante mencionar que debemos de obtener la remisión de acuerdo a los PROS, a los resultados reportados por los pacientes, cuyos objetivos en la colitis ulcerosa es la desaparición del sangrado y de la diarrea, con lo cual impacta de manera significativa en su calidad de vida, y en la enfermedad de Crohn, la desaparición del dolor y la normalización del hábito intestinal o ausencia de diarrea. Una vez que nos planteamos las estrategias de tratamiento, debemos tomar en cuenta, ya decíamos, el grado de actividad, si es actividad leve, moderada o grave, los factores de mal pronóstico y la necesidad y la presencia o la intercurrencia de actores de aquellas situaciones como pueden ser las manifestaciones extraintestinales. Y aquí tenemos el grupo de los 5-aminosalicílico. Es importante mencionar que los compuestos 5-ASA solo está acotado para el manejo en la colitis ulcerosa. Ahora se sabe que tenemos un pobre o un muy marginal beneficio terapéutico de los compuestos 5-aminosalicílico en la enfermedad de Crohn. De los compuestos 5-aminosalicílico, entonces, están indicados para la inducción y mantenimiento de la remisión en aquellos pacientes con colitis ulcerosa con actividad de leve a moderada, sin factores de mal pronóstico. Aquellos pacientes, entonces, que tienen actividad moderada o moderada grave, no son candidatos a 5-aminosalicílico de manera inicial. Si nuestro paciente entró en remisión con 5-ASA orales y o tópicos, entonces se dio el esquema de inducción a la remisión y posteriormente el mantenimiento de la misma con los compuestos 5-aminosalicílico orales. Pero si nuestro paciente es refractario o fue refractario tras 8 semanas de tratamiento, no entró en remisión, entonces hay que progresar el tratamiento y en este caso consideramos los esteroides. Los esteroides están indicados tanto en la colitis ulcerosa como en la enfermedad de Crohn para inducción y mantenimiento de la remisión en aquellos pacientes que tienen un grado de actividad moderada o moderada grave. Si tiene el paciente actividad moderada a grave, ese paciente debe de ser hospitalizado y debe de recibir los esteroides sistémicos. Si el paciente tiene una actividad moderada sin datos de alarma y puede manejarse de manera ambulatoria, entonces podríamos considerar, si tiene actividad de leve a moderada, los esteroides de baja biodisponibilidad, como son la budesonida y la budesonida de liberación prolongada o MMX. Insisto, los esteroides entonces son como inducción a la remisión, no para mantenimiento de la remisión. Y si nuestro paciente respondió a los esteroides, pero recayó nuevamente de manera temprana en un lapso de 12 semanas, nuevamente entró en actividad y requirió nuevamente de esteroides, o es un paciente que responde a los esteroides, pero que depende de los mismos para estar en inactividad clínica, entonces estos pacientes son candidatos a progresión del tratamiento a inmunosupresores. Los inmunosupresores no nos son útiles ni para la colitis ulcerosa ni para la enfermedad de Crohn en inducción a la remisión, pero sí para mantenimiento de la remisión o en aquel grupo de pacientes que tienen dependencia a los esteroides, que tienen corticodependencia. Y entonces la azatioprina la podemos adicionar a dosis de 2 a 2.5 miligramos por kilo por día como mantenimiento de la remisión, o el metotrexate de 15 a 25 miligramos, puede ser oral, subcutáneo o intramuscular cada semana, como mantenimiento de la remisión, no para inducción. Luego viene aquel escenario de terapia biológica en el que aquellos pacientes que por factores de mal pronóstico, como por necesidad de esteroides, con requerimiento por corticodependencia o que son refractarios a los
esteroides o que son refractarios a los inmunosupresores tienen indicación de terapia biológica, no necesariamente de manera tardía, sino entran en el algoritmo de manejo de manera temprana. Acerca de la terapia biológica, tenemos el grupo de los anti-TNF, que son los fármacos con los cuales se tiene mayor experiencia, y encontramos y tenemos a ellos el más viejo de todos, con casi 20 años, el infliximab, que es un anti-TNF que es un 75% humano y un 25% murino, seguido del adalimumab, que ya el infliximab, perdón, es de aplicación intravenosa, el adalimumab es de aplicación subcutánea, el adalimumab es 100% humanizado, luego está el certolizumab pegol, que es un anti-TNF de aplicación subcutánea, y el golimumab también de aplicación subcutánea. Es importante mencionar que los 4 anti-TNF tienen indicación para inducción y mantenimiento de la remisión en enfermedad inflamatoria intestinal. El infliximab, tanto para colitis ulcerosa como para enfermedad de Crohn. El adalimumab, tanto para colitis ulcerosa como para enfermedad de Crohn. Pero el certolizumab pegol solo está autorizado, solo está indicado para inducción y mantenimiento de la remisión en enfermedad de Crohn, no en colitis ulcerosa. Y el golimumab, que es un anti-TNF subcutáneo humanizado, está solo indicado para inducción y mantenimiento de la remisión en colitis ulcerosa, no en enfermedad de Crohn. Estos son los esquemas propuestos de inducción y de mantenimiento de la remisión. El infliximab, les decía, es de aplicación intravenosa con dosis de inicio de 5 miligramos por kilo de peso. El esquema de inducción a la remisión es día 0, semana 2, semana 6 y posteriormente el mantenimiento cada 8 semanas, aunque se pueden hacer ajustes en función del grado de actividad o de la respuesta que presente el paciente a cada 6 o a cada 4 semanas, u optimizar la dosis de 10 miligramos por kilo de peso. Sin embargo, la dosis estándar indicada de manera inicial es 5 miligramos por kilo de peso. El adalimumab es de aplicación subcutánea. El esquema de inducción a la remisión es 160, 80, 40 miligramos en el día 0, la semana 2 y la semana 4, y posteriormente 40 miligramos subcutáneos cada 15 días. Podemos optimizar el adalimumab a 40 miligramos cada semana, ¿sí? O 80 miligramos cada 15 días. Si tenemos disponible los niveles del fármaco y los anticuerpos contra el fármaco, sería ideal para hacer un ajuste optimizado de manera objetiva. De otra manera, se recomienda el ajuste clínico, aunque con un menor nivel de evidencia. El golimumab es de aplicación subcutánea. El esquema de inducción a la remisión es 200 miligramos subcutáneos el día 0, 100 miligramos subcutáneos en el día 15 y posteriormente el mantenimiento. Si el paciente pesa menos de 80 kilos, es 50 miligramos cada 4 semanas y si pesa más de 80 kilos, son 100 miligramos cada 4 semanas. Se pueden hacer ajustes de la dosis en relación a optimizar la dosis en aquellos pacientes que tienen respuesta inicial, pero que después tienen un nuevo evento de actividad, ¿sí? De 50 a 100 miligramos cada 4 semanas, pero no existe ningún beneficio demostrado de incrementar la dosis de aquellos que ya están con 100 miligramos cada 4 semanas. El certolizumab es anti-TNF de aplicación subcutánea con esquema de inducción 400 miligramos subcutáneos en el día 0, a la semana 2 y a la semana 4 y posteriormente el mantenimiento 400 miligramos cada 4 semanas. Podemos optimizar la dosis fraccionando las ampolletas 200 miligramos cada 15 días, pero no está demostrado un beneficio de incrementar la dosis a 400 miligramos cada 15 días, de tal manera que la dosis optimizada es fraccionar la dosis de 400 a 200, pero no incrementar a 400 cada 15 días. Otros blancos terapéuticos diferentes a los anti-TNF en aquellos pacientes que pierden respuesta a un anti-TNF o en aquellos pacientes que tienen contraindicación a los anti-TNF, hay nuevos blancos terapéuticos como son el ustekinumab, que es una antiinterleucina 12-23. El ustekinumab tiene indicación de inducción y mantenimiento de la remisión tanto en colitis ulcerosa dosis de aplicación intravenosa a 6 miligramos, se calcula 6 miligramos por kilo de peso intravenoso el día 0 y posteriormente un esquema de mantenimiento subcutáneo de 90 miligramos subcutáneos semana 8 y posteriormente 90 miligramos subcutáneos cada
12 semanas, o sea, cada 3 meses. El otro fármaco con un blanco terapéutico diferente anti-TNF son los antiintegrinas, alfa 4 beta 7, son inhibidor de la migración de los leucocitos a nivel del endotelio vascular. Y el representante de estos es el vedolizumab. El vedolizumab es de aplicación intravenosa y son 300 miligramos de aplicación el día 0, semana 2 y semana 6, es el esquema de inducción, y posteriormente cada 8 semanas. El otro blanco terapéutico diferente anti-TNF son los inhibidores de tirosincinasas, que bloquean la señalización, la señalización inflamatoria, y hay diferentes bloqueadores. En este caso está el tofacitinib, que es de administración oral, bloquea los receptores JAK1 y JAK3, tiene indicación de inducción y mantenimiento de la remisión solo en colitis ulcerosa hasta este momento. El esquema de inducción es de 10 miligramos oral cada 12 horas por 8 semanas, y posteriormente el mantenimiento 5 miligramos vía oral cada 12 horas. Con ajuste de la dosis en caso de que el paciente presente nuevamente datos de actividad a 10 miligramos cada oral cada 12 horas, pero solo en aquellos pacientes que presentan nuevamente grado de actividad. ¿Cómo vamos a implementar la estrategia de tratamiento en enfermedad inflamatoria intestinal? Pues ahora se sabe que debemos de tener una estrategia treat to target, y esto lo hemos aprendido de los reumatólogos. Esto es tratar de acuerdo a un objetivo. Y entonces, si conjuntamos dos estrategias de manejo, como son la estrategia de tratamiento basada en un objetivo y la monitorización estrecha de acuerdo para evaluar esa respuesta, vamos a tener mejores resultados que si no implementamos estrategia de tratamiento. ¿A qué nos referimos cuando hablemos del concepto treat to target? Que estratificamos a nuestro paciente, lo catalogamos de alto o de bajo riesgo, nos planteamos un objetivo y de acuerdo a ese objetivo implementamos la estrategia de tratamiento. En un lapso variable de 1 a 3 meses, una vez implementada la estrategia de tratamiento, hacemos una evaluación a los 3 meses de si se logró el objetivo. Si el objetivo se logró, entonces continuamos la terapia con el objetivo de que entre el mes 6 y el mes 12 logremos la remisión, no solo la remisión clínica, sino la remisión bioquímica y la remisión endoscópica, con lo cual controlamos la inflamación intestinal y modificamos la historia natural de la enfermedad, ¿sí? Evitando el daño estructural. Si nosotros, una vez que estratificamos a nuestro paciente, nos planteamos el objetivo de tratamiento, empezamos la estrategia de acuerdo al objetivo y no lo logramos de 1 a 3 meses, entonces nos tenemos que regresar si el objetivo no se alcanzó. Tenemos que reestratificar nuevamente a nuestro paciente, si es de alto o de bajo riesgo, modificamos la conducta de tratamiento y realizamos nuevamente el seguimiento estrecho de 1 a 3 meses, y nuevamente, si el objetivo entonces ahora sí se logró, continuamos la terapia, evaluamos más adelante la persistencia de la remisión endoscópica, clínica, bioquímica y serológica, y si esto no se logró, me vuelvo a regresar a reestratificar a nuestro paciente. El objetivo y el mensaje es entonces no ceder hasta no lograr el objetivo planteado de tratamiento para tener un mejor control de la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cuáles son las conclusiones a las que podemos llegar? Pues que al momento del diagnóstico es fundamental determinar la extensión y gravedad de las lesiones en la enfermedad inflamatoria intestinal, ya que esto tiene implicación pronóstica, que la endoscopía y la histología son el gol estándar para el diagnóstico y para la monitorización, que la intervención temprana con la terapia farmacológica más efectiva en aquellos pacientes con factores de mal pronóstico mejora los desenlaces, que debemos de tratar por objetivos y con un control estrecho, esto es con una estrategia treat to target, ya que esto modifica la historia natural de la enfermedad, mejora los desenlaces y mejora el pronóstico. Y en esto, como en muchas enfermedades y en los escenarios en los que nos desenvolvemos los gastroenterólogos y los médicos internistas, es de gran importancia la interacción y el manejo y la evaluación de estos pacientes desde un punto de vista e interacción multidisciplinar.
Muchas gracias por su atención y nuevamente reitero mi agradecimiento por la invitación al Consejo Mexicano de Medicina Interna. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están todas y todos ustedes? Muy buenas noches. A nombre del Colegio de Medicina Interna de México, de nuestro presidente, el doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza, y de toda la mesa directiva, les damos la más cordial y afectuosa bienvenida a esta sesión de preguntas y comentarios en relación a esta excelente plática que impartió el doctor Arturo Mayoral relacionada a enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces aprovecho para enviarle un saludo a todas y a todos ustedes, tanto quienes nos siguen aquí en nuestro país, como quienes nos siguen fuera de nuestras fronteras. Y en especial, agradecerle al doctor Arturo Mayoral. Muy buenas noches, Arturo, y bienvenido por esta excelente charla que nos has compartido. De veras, en la cual se ve tu expertise, conocimiento y experiencia en esta compleja y difícil enfermedad. Y bueno, para llevar la coordinación de preguntas y comentarios están dos distinguidas miembros del Colegio de Medicina Interna de México, la doctora Irma Archundia y la doctora Cristina Guerrero, conocida de todas y todos ustedes, quienes van a llevar la sesión de preguntas y comentarios. Bienvenida Irma, bienvenida Cristi. Adelante. Muchas gracias, doctor Mayoral. Buenas noches y buenas noches al doctor Raúl. Cristina, buenas noches a todos. Gracias. Y a todos los que nos acompañan a través de la transmisión de la página. Nuestra primera pregunta que tenemos disponible en el chat es ¿cuál es el papel de Clostridium difficile en la enfermedad inflamatoria intestinal? Es muy importante en función de que uno de los diagnósticos diferenciales que debemos de establecer antes de considerar en un paciente enfermedad inflamatoria intestinal es una infección por Clostridium difficile, en función de los factores de riesgo. Ahora bien, una vez que un paciente ya cuenta con el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, la infección por Clostridium difficile es uno de los factores de riesgo de recaída y de córtico resistencia. De tal manera que en estos dos escenarios, tanto de diagnóstico diferencial antes de establecer el diagnóstico, como en aquel paciente que ya se encuentra confirmado, puede haber una recaída de la enfermedad asociada a una infección por Clostridium o no ser una actividad de la enfermedad, sino estar y se sobreinfecta el paciente. El paciente con enfermedad inflamatoria tiene el riesgo de tener infecciones oportunistas y no oportunistas. Una de ellas es la infección por Clostridium, de tal manera que puede ser la infección, la propia enfermedad le confiere un riesgo, pero si recordamos parte del manejo en estos pacientes, el manejo crónico en aquellos que tienen un escenario mucho más complejo, aquellos que están bajo esteroides, bajo inmunosupresores o terapia biológica, tendrán un escenario de riesgo. Entonces, de ahí radica la importancia, tanto en el diagnóstico diferencial como en recurrencia de la enfermedad. Excelente. Doctora Cristina. Sí, muy bien. Doctor, felicitarle su excelente conferencia. Aquí tenemos, pues también, y saludos a todos. Gracias por la invitación a estar aquí. Bueno, aquí tenemos otra pregunta de cuáles son los criterios para seleccionar este tratamiento con medicamentos contra el factor de necrosis tumoral. ¿En qué momento dice usted hay que iniciarlos? Hay que iniciarlos tempranamente en todo paciente con diagnóstico establecido de colitis ulcerosa o de enfermedad de Crohn, de manera temprana si tiene factores de mal pronóstico, o aún no teniendo factores de mal pronóstico si tienen un escenario para el grupo de colitis ulcerosa, si son refractarios a los compuestos 5-aminosalicílico, tuvimos que dar un ciclo de esteroide y a pesar de los esteroides continúan en actividad, adicionamos un inmunomodulador y pueden tener no respuesta o refractariedad a los inmunomoduladores. En ese escenario entra la terapia biológica. Pero sí me gustaría ampliar el comentario. La terapia biológica no solo la debemos de ofrecer en función de haber perdido o no haber tenido respuesta con esteroides o con inmunosupresores. En un paciente que tiene actividad moderada a grave, puedo de inicio considerar, cumpliendo evidentemente el perfil de seguridad para estos fármacos, iniciar la terapia biológica. Entonces, podemos dividirlo en aquellos que son naive anti-TNF, pero que por el grado de actividad que presentan son candidatos a terapia biológica, que sería actividad moderada a grave, o aquellos pacientes con un menor grado de actividad, pero que vienen de un escenario de córticodependencia, córticoresistencia o refractariedad a los inmunosupresores.
Bien. Gracias. La siguiente pregunta es en relación al micofenolato de mofetilo, si tiene alguna utilidad, como mencionas algunos españoles. Sí, pero como una terapia no existe una evidencia mucho más sólida como una terapia de rescate en aquellos pacientes que pudieran tener una contraindicación para recibir la terapia biológica o en aquellos pacientes que tuvieron un evento adverso grave. O que no tienen la posibilidad, porque recordemos que la terapia biológica ya tiene un uso difundido de manera generalizada, tanto en las instituciones como a nivel privado, pero una de las limitantes es el costo asociado, tanto en la institución como a nivel de la práctica privada. Si no tuviéramos, esa sería una indicación o una suerte, pues, que hay que considerar también los costos asociados de los fármacos. Si no tenemos la posibilidad o la disponibilidad de ofrecer una terapia biológica, el paciente tiene contraindicación para recibir terapia anti-TNF o estuvo expuesto y tuvo un evento adverso, entonces consideramos otros blancos terapéuticos biológicos como pueden ser los antiinterleucina o los antiintegrina o los inhibidores de JAK1/JAK3. Pero si no tenemos también esa posibilidad o esa suerte de poder contar con este grupo de fármacos, entonces como una estrategia de rescate pudiéramos exponer a algunos pacientes a mofetil-micofenolato o tacrolimus. Pero básicamente la recomendación es como rescate, porque tenemos otras muy buenas opciones, ya sea la terapia anti-TNF o el otro grupo de fármacos que ya mencioné. Muy bien, doctor. Sí, bueno, aquí tenemos esta otra pregunta que ya más o menos lo mencionó usted en cuanto al tratamiento. Cuando se utilizan, ¿en qué momento está indicado el anticuerpo monoclonal precisamente para manejar este tipo de pacientes? ¿Cuáles son los criterios de selección para el ustekinumab? Que, como le digo, ya mencionó algo de esto, de medicamentos antiinflamatorios también, ¿verdad? Pero ¿en qué momento después de que ya tiene la fase de tratamiento inicial y ve que el paciente no está respondiendo, dice, no, pues vamos a ponerle este anticuerpo monoclonal al paciente? Sí, para ustekinumab, para antiinterleucina 12-23, tiene indicación para inducción y mantenimiento de la remisión tanto en colitis ulcerosa como para enfermedad de Crohn. En naive anti-TNF, como primera línea de manejo, nos da con muy buenos resultados, o en aquellos que vienen de falla anti-TNF. Entonces, aquí sí hay que individualizar, como en todo, pues, pero en el caso específico hay que individualizar a los pacientes. Hay que, evidentemente, estratificarlos de acuerdo al riesgo, la edad de inicio, el grado de actividad, la extensión de la enfermedad, factores de mal pronóstico, y en función de eso es que consideramos, insisto, la terapia biológica con anti-TNF de manera inicial o considerar como una segunda línea ante falla anti-TNF, ante falla secundaria, un rescate con antiinterleucina 12-23. Pero si existe un paciente que tiene una contraindicación para recibir un anti-TNF, que puede ser una contraindicación relativa o absoluta, puedo considerar en ese paciente como primera línea un antiinterleucina 12-23 como ustekinumab. Bien, existe mucha controversia aquí en cuanto a la colitis pseudomembranosa y nos preguntan, cuando esta patología tiene el overlap, ¿cuándo utilizaríamos vancomicina y cuándo utilizaríamos pues algún otro estudio de seguimiento como una colonoscopía? E incluso se agrega el tema del trasplante de heces microbiota. Uh-huh. Sí, claro. Hay que tener en cuenta que en enfermedad inflamatoria intestinal, la infección por Clostridium difficile se maneja de acuerdo a las recomendaciones internacionales que tenemos para el manejo de la infección por Clostridium difficile. Estratificamos al paciente si es un grado de actividad leve, moderada o moderada grave y implementamos las estrategias de tratamiento establecidas para el manejo. El manejo en enfermedad inflamatoria para la infección por Clostridium no cambia. Lo damos de acuerdo al grado de actividad, ¿sí? Y ahí tomamos en cuenta si el paciente está bajo el factor de riesgo, que sería la inmunosupresión, y evaluamos evidentemente el cambio o la suspensión transitoria del fármaco que lo puso en riesgo. Ahora, ante un cuadro de
recurrencia de infección por Clostridio, que esto se puede dar en un escenario de enfermedad inflamatoria o se puede dar en un paciente que no tiene enfermedad inflamatoria, pero que tiene otros factores de riesgo, ¿no? Diabetes, enfermedad renal crónica o inmunosupresión o uso de fármacos por alguna otra condición. Y entonces, ante la recurrencia, es como vamos escalando el tratamiento. Insisto, el tratamiento estandarizado de acuerdo a las guías internacionales o las recomendaciones nacionales e internacionales de manejo de la infección por Clostridio. Una de las pautas de tratamiento de la cual podemos utilizar en un paciente que tiene infección por Clostridio de manera recurrente, ante la segunda o tercera recurrencia, es considerar el trasplante de microbiota, el trasplante de materia fecal, que se ha demostrado mejora los desenlaces porque ayudamos a restablecer ese microambiente que se encuentra alterado asociado a la infección por Clostridio. Pero importante mencionar, el trasplante de microbiota sería una estrategia adyuvante, una estrategia más dentro del tratamiento de la infección por Clostridio. No sería la única. Muy bien. Excelente, doctor. Aquí también tenemos otra pregunta respecto a los prebióticos y probióticos, si tienen alguna utilidad en el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Sabemos que puede tener alguna utilidad en síndrome de intestino irritable, pero en el caso de estos pacientes, ¿qué opina usted de esto? Una verdadera papa caliente, doctora, si me permite la expresión. Hay mucha controversia, información no concluyente a favor y en contra. No existe una información, una evidencia sólida para apoyar su uso, pero tampoco existe una evidencia sólida para decir que no hay ninguna utilidad. Los que han demostrado solo en inducción, en mantenimiento de la remisión, es el BSL-3, BSL número 3, que son probióticos. Desafortunadamente no los tenemos disponibles en nuestro país, se encuentran disponibles en Estados Unidos, inclusive sin mediar siquiera una receta médica, ¿no? Sino los podemos adquirir en el centro comercial. Y solo tiene utilidad para mantenimiento de la remisión en aquel paciente con colitis ulcerosa, ¿sí? Que se encuentra en remisión y entonces podemos ofrecerlo para el mantenimiento de la remisión. Pero cuando un paciente con colitis ulcerosa se encuentra con actividad de la enfermedad, no tiene ninguna utilidad como estrategia de inducción el adicionar los probióticos. Y no tenemos evidencia, aunque hay un fuerte componente de disbiosis en relación a la fisiopatogenia tanto de colitis ulcerosa como de enfermedad de Crohn, pero mucho más de enfermedad de Crohn, no tenemos evidencia hasta este momento sólida de su uso en la enfermedad de Crohn. Entre muchísimas felicitaciones por su ponencia, tenemos una pregunta en relación a cada cuánto se realizaría una colonoscopía. Bueno, aquí lo acoto, si estamos hablando en función de colitis ulcerosa o de enfermedad de Crohn. Recordarán ustedes, veíamos la estrategia Treat to Target, en función de que primero nos planteamos un objetivo de tratamiento para respuesta clínica, posteriormente remisión clínica, posteriormente la normalización de los marcadores séricos de inflamación y marcadores intestinales de inflamación, como sería la calprotectina. Y un objetivo a mediano plazo es conseguir la cicatrización de la mucosa. Si nosotros no hemos conseguido la cicatrización de la mucosa, entonces tenemos que replantearnos o tendremos que hacer ajustes al tratamiento, porque el paciente, aunque ya no tenga síntomas y aunque ya no tenga alteración de los marcadores de inflamación, el paciente sigue activo por endoscopía y en función de eso va a recaer más adelante sintomáticamente. ¿Cuándo debo de perseguir la cicatrización de la mucosa en colitis ulcerosa? En un rango de 6 meses. ¿Sí? Debo de demostrar que efectivamente la mucosa está cicatrizada, que no hay datos de actividad endoscópica y adicional, con información adicional que sería la toma de biopsias. Ahora, ¿qué sucede en el escenario de enfermedad de Crohn? Ahí cambia un poco porque el objetivo de la cicatrización de la mucosa la extendemos no a los 6, sino a un plazo de 9 meses. Y recordemos que la enfermedad de Crohn, al tener también afección o localización en intestino delgado, entonces sí debemos de evaluar que la mucosa esté cicatrizada con un estudio de ileocolonoscopía, pero si tenemos afección proximal, esto es en intestino delgado o afección superior, entonces debemos de demostrarlo. La afección superior, estómago o duodeno con una endoscopía, y la afección del intestino delgado puedo evaluar si no tiene un patrón estenosante,
puedo realizar una cápsula endoscópica y documentar que efectivamente el paciente está en remisión endoscópica. Si cuento con el recurso, deberé de realizar una enteroresonancia, que no es uno de los parámetros de los objetivos formales, de acuerdo a la estrategia Treat to Target, pero me permite tener elementos tanto de actividad como de cronicidad. Y entonces, complementando esta información, en enfermedad de Crohn debería de documentar la cicatrización de la mucosa a los 9 meses, con un estudio de ileocolonoscopía, si tengo el recurso disponible, una cápsula endoscópica y una información adicional complementaria, que si no la tengo no estaría obligado, en una enteroresonancia. Y para colitis ulcerosa, específicamente a los 6 meses. Ahora, ¿cuándo voy a repetir una endoscopía de seguimiento? Una vez que ya identifiqué que el paciente está en remisión, se recomienda una evaluación anual o bianual en función de los factores de riesgo. Excelente, excelente respuesta, doctor. Muy, muy interesante. Creo que sigo yo, ¿verdad, doctora Irma? Así es. Sí, ahí está. Muy bien. Aquí tenemos una pregunta muy interesante que de hecho yo quería hacerla también, pero aquí la doctora Vera puso su pregunta muy interesante respecto a las manifestaciones intestinales como la afección axial, la sacroileitis y oligoartritis. Hace la mención de que, ok, se maneja con antifactor de necrosis tumoral o terapia biológica, pero ¿cuál sería el papel de la calprotectina como un marcador en el seguimiento de estos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? Y al respecto también, doctor, para complementar esta pregunta también, yo le preguntaría también directamente si antes de llegar a una colonoscopía como para hacer un diagnóstico ya bien certero, este marcador que es la calprotectina podría orientarnos en cuanto a la sospecha diagnóstica de que este paciente tiene una enfermedad inflamatoria intestinal. Ok, bueno, creo que son varias partes, a ver si no me pierdo en Sí. alguna de ellas. Primero, manifestaciones extraintestinales, muy importante la mención. Las manifestaciones extraintestinales van a estar presentes en función, hay algunas asociadas a actividad de la enfermedad inflamatoria y otras no asociadas a la actividad inflamatoria intestinal. Y es muy importante también que en función de que controlemos la actividad intestinal, algunos pacientes van a tener algunas enfermedades asociadas inmunomediadas, como puede ser espondilitis anquilosante o artritis reumatoide. Sin embargo, una de las manifestaciones extraintestinales más frecuentes es la artropatía, tanto la axial como la periférica. El manejo va en función de la estrategia que estemos llevando para el control de la inflamación intestinal. Como una estrategia adyuvante podemos dar algún tipo de antiinflamatorio, aunque sería un factor de riesgo para recaída de la enfermedad. Entonces, básicamente vamos escalando el manejo farmacológico sintomático, ¿sí? Empezamos con el paracetamol, vamos escalando de tratamiento, evitando en la medida de lo posible los AINES tradicionales, porque sabemos el riesgo que conllevan en relación a recidiva de la enfermedad. Una estrategia podría ser el uso del celecoxib, que tendría un menor riesgo, aunque no imposible, un menor riesgo gastrointestinal, y utilizarlo solo en dosis respuesta. Pero ahí sí quisiera hacer la mención de que muy importante la importancia del manejo multidisciplinario. Tenemos en este tipo de enfermedades, interactuamos muchas áreas médicas a la par del manejo quirúrgico que se pueda dar, y están involucrados ustedes, nuestros amigos los internistas, los reumatólogos, y en función de esto, si un paciente nosotros asociamos que puede tener manifestaciones extraintestinales asociadas a la actividad de la enfermedad, pero después nuestro paciente está controlado, no tenemos evidencia de actividad inflamatoria y persiste sintomáticamente con actividad articular, creo que debe de ser evaluado por un reumatólogo, a considerar otras afecciones que pueden simular actividad articular periférica en función de enfermedad inflamatoria intestinal. Y no es infrecuente que nuestros amigos los reumatólogos, con la evaluación objetiva y dirigida para ello, establezcan el diagnóstico de alguna otra artropatía, tanto axial como periférica, asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal, pero no relacionada con la inflamación intestinal. El otro apartado, ¿cuál era, doctora? Me perdí un poquito, perdón.
Perdón, ya La recordé, la calprotectina. calprotectina. Sí, Ujú. la calprotectina es un marcador de inflamación intestinal, ¿sí? En el paciente que estamos evaluando con una sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal, tiene un valor fundamental para evaluar o documentar organicidad. Todo paciente que estamos evaluando y que tiene una calprotectina fecal alterada por arriba de 250, esto habla de inflamación y entre mayor es el valor de la calprotectina, es mayor el grado de inflamación. Y ese paciente tendrá que ser sometido a un estudio de ileocolonoscopía para descartar organicidad. Ahora, muy importante, el tener una calprotectina positiva o alterada de inicio no nos establece el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, nos habla de organicidad, porque hay otras causas que nos pueden alterar la calprotectina, el uso de los antiinflamatorios no esteroideos, el uso de los antibióticos, algunos inmunosupresores, nos pueden alterar la calprotectina, la presencia de pólipos, ¿sí? En el colon puede alterarnos la calprotectina y, ojo, aquellos pacientes que están con uso de omeprazol pueden tener modificaciones en la expresión de calprotectina. De tal manera que, si bien, y nos permite establecer en un paciente que tiene un comportamiento de un trastorno funcional digestivo y queremos tener mayores elementos para considerar si hay organicidad y si es susceptible de una ileocolonoscopía, entonces hacemos una calprotectina. Si la calprotectina es negativa y tenemos un entorno de datos que apoyan un trastorno funcional digestivo, entonces tenemos mayores elementos para dar tratamiento pensando en síndrome intestino irritable. Pero ante toda calprotectina fecal alterada, debemos de realizar estudio de ileocolonoscopía para documentar cuál es la alteración. Y una de ellas es la enfermedad inflamatoria intestinal. Y había un tercer apartado, ¿no, doctora? Sí, era respecto a la utilidad de la calprotectina en el seguimiento de estos pacientes, más que nada. Ok, perfecto. Sí, y ya una vez que tenemos establecido el diagnóstico de enfermedad inflamatoria, la calprotectina nos sirve para evaluar la respuesta al tratamiento y el seguimiento. Les decía yo, a mediano plazo, a 3 meses aproximadamente, entre 8 y 12 semanas, debemos de demostrar que la calprotectina se negativizó, idealmente, o que tiene un descenso significativo. Ahora, cuando logramos esto y la calprotectina está por debajo de 200 o de 150, entonces vigilamos de manera periódica bioquímicamente a nuestro paciente con calprotectina cada 3 a 6 meses, porque hay un grupo de pacientes que están asintomáticos, no tienen dolor, no tienen diarrea, no tienen anemia, no tienen marcadores séricos de inflamación como BCG o PCR y empiezan a elevar paulatinamente la calprotectina. Ese paciente que estaba en remisión, documentado previamente, entre otros elementos por la calprotectina negativa y que va incrementando con valores por arriba de 250, aún en remisión clínica, debo yo de hacer ajustes al tratamiento, porque si no hago ninguna intervención, ese paciente va a continuar con la alteración de la calprotectina, pero entre 3 y 6 meses, ese paciente va a tener una recaída sintomática. Entonces, nos sirve para documentar que hay respuesta al tratamiento con negativización de calprotectina, que hace muy buena correlación en colon con cicatrización. Y nos sirve para el seguimiento, porque ante valores previamente con baja actividad inflamatoria o nula sería por debajo de 250, baja actividad inflamatoria por debajo de 200, aquel paciente que voy evidenciando que se va incrementando paulatinamente la calprotectina, aún en el paciente asintomático, tendré que hacer ajustes al tratamiento porque va a recaer sintomáticamente de 3 a 6 meses. Esa sería la utilidad. Gracias, doctor. Excelente respuesta. Doctor Raúl. ¿Me permitirían hacer una pregunta o dos muy puntuales? Bueno, gracias a las doctoras coordinadoras de esta sección. Y bueno, excelentes respuestas, Arturo, a todas las preguntas que te han hecho. Y como bien dijeron las colegas, está muy asistida esta sesión, más de 700 asistentes, no nada más de México, sino de también varios países de fuera de nuestras fronteras. Así que causó mucha expectativa esta sesión de enfermedad inflamatoria. Y bueno, también enviar un saludo a la doctora Olga Vera, expresidenta del Colegio de Medicina Interna de México, y por su interés en esta sesión también. Y bueno, mis preguntas son muy puntuales, Arturo. 1. ¿Se ha detectado algún disparador tanto de CUSI como de Crohn? ¿Algún disparador o disparadores específicos? Ese es uno. Y la otra, ¿por qué esa es la pregunta que siempre he tenido, por eso a ti como experto te la hago?
¿por qué no se inicia desde que se hace el diagnóstico de la enfermedad el tratamiento con biológicos? En el entendido de que pueden bloquear alguna de las vías inflamatorias que perpetúan y aceleran la enfermedad. Claro. Muchas gracias, Raúl, por tus comentarios y por las preguntas. La primera parte, ¿existe un disparador de enfermedad inflamatoria intestinal? Hasta ahora no lo sabemos. No. Hasta ahora no lo sabemos, es multifactorial, ya veíamos en la primera parte de la charla. Es multifactorial los factores que confluyen para que un paciente pueda desarrollar o expresar enfermedad inflamatoria intestinal. Sabemos que hay factores de riesgo bien identificados, ¿no? Es una enfermedad que tiene una baja prevalencia, pero con incremento en México, y así básicamente se comporta hacia Latinoamérica. Tenemos menos enfermedad inflamatoria intestinal, indudablemente, que la que tienen en América del Norte, y por América del Norte me refiero a Canadá y a Estados Unidos, y indudablemente menos de lo que es la incidencia y la prevalencia de estas mismas enfermedades en Europa. Y aún en Europa tienen un comportamiento diferenciado, tienen mucho más enfermedad inflamatoria intestinal en Europa del Norte que si dividimos a Europa del Sur. Entonces hay factores de riesgo geográficos, ¿sí? La ascendencia, la raza, es más prevalente este tipo de enfermedades en caucásicos versus en asiáticos o versus en latinos, ¿sí? El factor de riesgo es muy importante. Tener un familiar de primer grado con la enfermedad nos confiere un mayor riesgo, evidentemente, que aquellos que no lo tienen. Y algunos disparadores o algunos otros factores de riesgo identificados, pues es la exposición temprana en edades tempranas de la vida a antibióticos, porque modificamos la microbiota, modificamos esa señalización y es una memoria que queda de por vida. Entonces, sería un factor de riesgo la exposición a antibióticos. Otro factor de riesgo ambiental o demográfico, por así decirlo, son los antiinflamatorios no esteroideos. Tienen mayor riesgo de presentar enfermedad inflamatoria intestinal aquellos usuarios habituales o crónicos de antiinflamatorios no esteroideos que aquellos que no la tienen, ¿sí? Y las infecciones parecen también generar un componente, tienen mayor riesgo de presentar enfermedad inflamatoria intestinal aquellos que han presentado o han tenido un cuadro de gastroenteritis, sea viral, sea parasitaria o sea bacteriana, que aquellos que no han tenido esa situación. De tal manera que no sé si estoy respondiendo a tu pregunta de que hubiera un disparador, sino me parece que hay muchos factores de riesgo, pero que tienen que confluir en un individuo genéticamente susceptible para que el desenlace sea enfermedad inflamatoria intestinal. La otra parte muy interesante, Raúl, ¿por qué no a todos les vamos a dar anti-TNF o terapia biológica desde el inicio si sabemos que modificamos la cascada? Y podemos hacerlo, ya les decía yo en alguna de las preguntas que me hacía la doctora, le decía, podemos considerar la terapia biológica, la anti-TNF o anti-interleucina 12-23 o anti-integrinas alfa-4 beta-7 o bloqueadores de inhibidores JAK1 y JAK3 de manera temprana, aún en aquel paciente que no tiene exposición a la terapia biológica, en naive o en aquellos que ya vienen de falla alguno de estos fármacos biológicos. ¿Cómo me planteo el tratamiento que le debo de ofrecer a los pacientes? Debo de estratificar el grado de actividad y los factores de riesgo y la extensión de la enfermedad. Y en función de ello, y la respuesta que pueda yo tener a las estrategias. En relación a la colitis ulcerosa, el 50% de los pacientes al momento del diagnóstico van a entrar en remisión y van a ser aquel grupo de pacientes que van a responder a los 5 aminosalicílicos y no nos van a generar a lo largo de 10 años o 15 años no nos van a generar mayor problema, ¿sí? El problema radica en el otro 50% de los pacientes que fueron refractarios a mesalazina, que vamos a tener que progresar el tratamiento con un inmunomodulador o en algún momento con terapia de rescate con esteroides. Pero en un paciente que yo visualizo que tenía un grado de actividad, debutó con actividad moderada o grave, aquel paciente que tuvo, que tiene resistencia a los esteroides, ya sea a los esteroides orales o a los esteroides sistémicos, o que tiene factores de mal pronóstico, como son la edad al momento del diagnóstico, menos de 40 años, debutar con actividad moderada a grave, una enfermedad extensa y requerir esteroides durante el primer brote,
y si tiene asociado una manifestación extraintestinal, ahí también radica la importancia de las manifestaciones. Un paciente que tiene enfermedad inflamatoria y que tiene una manifestación extraintestinal o más, tiene un peor pronóstico que aquellos pacientes que no tienen manifestaciones extraintestinales. De tal manera que en estos pacientes voy a considerar en los actividad moderada grave, factores de mal pronóstico, ¿sí? O con refractariedad a los esteroides o dependencia de los esteroides o refractariedad a los inmunomoduladores, pero de manera temprana, no me voy a esperar 2, 3, 4, 5 años. Identifico este grupo de pacientes y son susceptibles de terapia biológica. Pero aquellos que respondieron bien a las estrategias de tratamiento, entraron en remisión con compuesto 5-aminosalicílico, no son candidatos a terapia biológica en el escenario de colitis ulcerosa. Pero en el grupo de los pacientes con enfermedad de Crohn, ahí sí cambia, porque es un escenario, tienen un desenlaces peores en términos generales que la colitis ulcerosa. Y prácticamente el 70% de nuestros pacientes van a requerir de terapia biológica, la mayoría de ellos de manera temprana, ya sea por el grado de actividad, por factores de mal pronóstico, o porque ya requirieron de una cirugía y el solo hecho de haber sido operados, de tener una cirugía, les confiere peor pronóstico. Entonces, el grupo de enfermedad de Crohn tendría, en términos generales, la indicación, individualizando paciente por paciente, pero de una intervención temprana con terapia biológica o con los otros fármacos modificadores de la historia natural de la enfermedad dentro de los biológicos, que aquellos pacientes con colitis ulcerosa. Muy bien, gracias por la respuesta. Muy interesante estas dos enfermedades. Muchas gracias. Y bueno, tenemos tiempo para 4 preguntas más. 2 y 2 para cada una de ustedes. Adelante, chicas, gracias. Tenemos muchas preguntas, así es que englobando varias de ellas de la plataforma y Facebook, hay algunas dudas sobre cuál es el papel de la enfermedad inflamatoria intestinal en el riesgo del cáncer, también en relación a cuál es el screening que se le debe dar a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal para detectar el cáncer y el papel de los marcadores tumorales cuando coexisten estas dos enfermedades. Muchas gracias, doctora, por la pregunta. Claro, la enfermedad inflamatoria intestinal es un factor de riesgo para neoplasia colorectal. Ahora bien, ¿cuál es el factor de riesgo? La inflamación crónica. Y en función de que controlemos la inflamación crónica y que el paciente entre en remisión, esa posibilidad disminuye. Sin embargo, debemos de estar evaluando a nuestros pacientes con búsqueda dirigida o escrutinio dirigido de displasia. Esto quiere decir que a la par de documentar que nuestro paciente se encuentra en remisión, que no hay actividad endoscópica, debemos de hacer evaluaciones endoscópicas buscando focos sugestivos de displasia. Esto es con colonoscopía, ya sea con cromoendoscopía o con cromoendoscopía con tinción, con las tinciones habituales, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el seguimiento? Anteriormente se decía que de acuerdo a la extensión de la enfermedad y a los años de evolución de la enfermedad, es como teníamos que pautar el seguimiento o el screening. No, ahora sabemos que si ese paciente, estamos documentando, ya veíamos en la estrategia Treat to Target, evaluación anual o bianual, para demostrar que nuestro paciente sigue en remisión. Y si no está en remisión y está activo, entonces tendré que modificar las estrategias de tratamiento. Y en ese sentido, en todo paciente que yo no demuestre que está en remisión endoscópica, que no tiene actividad endoscópica, siempre existirá el riesgo o la posibilidad de tener un foco de displasia. ¿Sí? ¿Y el papel de los marcadores tumorales, doctor? En ese sentido, no habría mayor evidencia para seguir a nuestros pacientes con marcadores tumorales, esto es con antígeno carcinoembrionario, sino básicamente ya estaríamos en un escenario, bueno, recordando que los marcadores tumorales, pero yo me acoto específicamente a antígeno carcinoembrionario, que piensa uno en este marcador e inmediatamente nos remite a neoplasia colorectal, no nos van a establecer el diagnóstico, no habría un escrutinio dirigido con marcadores tumorales, sino más bien hacer las evaluaciones endoscópicas dirigidas en búsqueda de displasia. Porque desafortunadamente cuando tenemos ya un antígeno carcinoembrionario positivo, que se puede elevar por otras causas, los propios pólipos nos pueden elevar el antígeno carcinoembrionario. Un proceso inflamatorio diferente, intestinal, diferente asociado a la enfermedad inflamatoria intestinal, puede elevarnos los marcadores tumorales.
entonces no nos permitirían establecer el diagnóstico, sino más bien como seguimiento de aquel paciente que ya se diagnosticó neoplasia colorectal, que está operado o que recibió quimioterapia o radioterapia, que entró sin actividad tumoral, y hay un seguimiento periódico, que eso lo hemos aprendido de nuestros amigos los oncólogos, en el que ellos hacen evaluaciones a la par de la vigilancia clínica con seguimiento con antígeno carcinoembrionario en aquel ya diagnosticado con cáncer colorectal, y en el momento en el que ellos empiezan a ver que se empieza a elevar el antígeno carcinoembrionario, hacen una nueva estudio endoscópico de escrutinio para buscar nuevos focos de displasia o la presencia de recidiva tumoral. De tal manera que no recomendaría yo el seguimiento de nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal con la determinación de marcadores tumorales, sino más bien el estudio dirigido endoscópico en búsqueda de focos de displasia en aquel paciente que persiste con actividad endoscópica de la enfermedad. Muy bien, me parece que la pregunta iba en relación a justamente los pacientes que ya tienen cáncer y la enfermedad inflamatoria intestinal, cómo se comportan estos marcadores tumorales, si realmente nos implican la actividad tumoral o qué tanto la actividad de la enfermedad inflamatoria. Ahí, muy importante, les mencionaba yo hace un momento, cuando tenemos una infección por Clostridio en el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, tratamos a la infección por Clostridio como si el paciente no tuviera enfermedad inflamatoria intestinal. Esa pauta de tratamiento no cambia. Lo mismo sucede en relación al escrutinio o la vigilancia de aquel paciente que ya presentó neoplasia colorectal asociado a enfermedad inflamatoria intestinal. La vigilancia sería la recomendada para evaluar recurrencia. Ahora, si lo que nos llevó al escenario de riesgo es la propia enfermedad inflamatoria per se, entonces lo que debemos de demostrar o debemos de perseguir también es que no tenga recidiva de la actividad inflamatoria. Y entonces me plantearé qué estrategia de tratamiento es la mejor en aquel paciente que ya tuvo neoplasia, pero que quiero tenerlo controlado de manera adecuada en la enfermedad de Crohn o en colitis ulcerosa, para que asociado a la inflamación crónica no tenga nuevamente ese riesgo. Y ahí estaríamos hablando del grupo de pacientes candidatos a, por ejemplo, a vedolizumab o a ustekinumab, porque tienen un mejor perfil de seguridad en función de los anti-TNF, por el riesgo asociado que nos confieren los anti-TNF para neoplasias, pero no para neoplasia colorectal, sino para neoplasias como en este caso pueden ser de neoplasias sólidas a otro nivel, como por ejemplo el melanoma, ¿no? El melanoma o el linfoma no Hodgkin, en aquellos pacientes jóvenes, hombres jóvenes menores de 40 años que recibieron inmunosupresión y asociado a anti-TNF tendrían un mayor riesgo. Entonces, creo que ese paciente que tuvo neoplasia colorectal asociada a enfermedad inflamatoria, después debo de perseguir que entre en remisión, y uno de las estrategias de tratamiento que puedo implementar, evidentemente ahí yo ya no consideraría los anti-TNF, sino me plantearía la posibilidad de que el paciente reciba o se induzca o se mantenga la remisión con vedolizumab o con ustekinumab. Excelente, muchas gracias. Excelente. Doctor, aquí sigue habiendo preguntas muy interesantes que no sé ni cuál de todas escoger, pero dándole continuidad aquí por presentación, ¿el tabaquismo qué efecto tiene tanto en CUSI como en Crohn? ¿Hay alguna evidencia que nos diga que es benéfico u otra que diga que pues al contrario resulta contraproducente? Aquí matamos dos preguntas de un solo tiro. Sí, claro. El tabaquismo es un factor de riesgo ambiental para enfermedad de Crohn y para un peor desenlace, para complicaciones asociadas a la enfermedad de Crohn. Sin embargo, tiene un comportamiento diferente para colitis ulcerosa. Se sabe y hay evidencia epidemiológica que genera un factor protector en colitis ulcerosa, pero un factor de deterioro o asociado a complicaciones en la enfermedad de Crohn. Sin embargo, si contrastamos el beneficio que puede haber de recomendar a nuestros pacientes con colitis ulcerosa el hábito tabáquico versus los riesgos asociados cardiovasculares, pulmonares, entonces el riesgo es mucho mayor que el beneficio.
Sin embargo, está también perfectamente demostrado el beneficio de retirar el hábito tabáquico en aquellos pacientes con enfermedad de Crohn, porque aquellos que tienen activo el hábito tabáquico, ya una vez establecido el diagnóstico, tienen peores desenlazos y peores desenlaces y mayores complicaciones que aquellos con enfermedad de Crohn que no fuman o aquellos con enfermedad de Crohn que fumaban pero que retiraron el hábito tabáquico. Entonces, es benéfico al momento de establecer el diagnóstico en enfermedad de Crohn. Debemos de preguntarle a nuestro paciente si fuma. Si fuma, lo debe de suspender de manera definitiva, de por vida, porque la reintroducción del tabaco le generaría un peor pronóstico con desenlaces muy graves, ¿sí? Pero insisto, en aquel paciente que tiene colitis ulcerosa, no sería recomendable que le hiciéramos manifiesto que fumara en función de la protección que le generaría el hábito tabáquico, porque es mayor el riesgo cardiovascular y pulmonar por el hábito tabáquico que la protección que le pudiera conferir el fumar en colitis ulcerosa. Excelente. Muy bien, doctor. Gracias. Bien, viene la pregunta de moda, que es si ha visto que haya una asociación de COVID con la enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, no estamos exentos al escenario del COVID. Y hay cosas muy, muy interesantes. Ahora sabemos que asociado al COVID hay una serie de manifestaciones propias de la infección en el evento agudo, y también aprendimos que se esperaba que al inicio con todos nuestros pacientes tuvieran síntomas respiratorios, ¿no? O fueran los únicos que tuvieran. Y ahora sabemos que es un espectro, es una infección que causa repercusión sistémica. Y hasta un 30% de los, entre un 10 y un 20% de los pacientes no llegaron a tener una manifestación pulmonar o respiratoria, sino tuvieron otra manifestación. Otra manifestación como anemia, otra manifestación como falla renal, otra manifestación como diarrea o dolor abdominal, otra manifestación como alteraciones de las pruebas de funcionamiento hepático, sin cursar con ningún síntoma respiratorio, ¿sí? Entonces, esa es una primera evidencia que tenemos, ¿no? Alteraciones gastrointestinales en aquel paciente con infección por COVID, cuya manifestación fue la alteración gastrointestinal sin ninguna sintomatología respiratoria. La otra parte, una vez resuelta la infección, habiendo tenido el paciente manifestaciones digestivas o no, hay una hay una especie como de síntomas como de secuela o de alteraciones gastrointestinales que se presentan en aquellos pacientes que tienen o que tuvieron infección por COVID. Y entonces sabemos que hay un espectro, un comportamiento de trastorno funcional digestivo posterior a la infección por el COVID. Y ya muy acotado al grupo de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, en un inicio sabíamos, no sabíamos, en un inicio considerábamos que esta infección pudiera tener peores desenlaces en aquellos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, y ahora se sabe que no. Ahora se sabe que aunque el paciente con enfermedad inflamatoria tuviera una infección por COVID, no hay un mayor riesgo de reactivación de la enfermedad, y no tendríamos que plantearnos la suspensión del tratamiento que está llevando nuestro paciente, ¿sí? Sea bajo inmunosupresores o sea bajo terapia biológica, a menos de que asociado a la infección sí manifieste asociado a la infección, sí sea mayor el riesgo que el beneficio de mantener la inmunosupresión, ¿sí? Pero en términos generales, de manera inicial, no estaría recomendada, excepto por la gravedad que le condicionaría la infección por COVID per se. Muchas gracias. Y la última pregunta, Cristi. Sí, muy bien. Aquí la pregunta, doctor Figueroa, si es factible el trasplante intestinal, si se ha planteado esa posibilidad en estos casos que son avanzados, recurrentes, que no responden a todas las estrategias terapéuticas. Es una opción, es una alternativa que aún en los centros especializados de alto volumen en Norteamérica y en Europa no se lleva a cabo por la complejidad y porque hay tratamiento farmacológico que en términos generales da buenos resultados.
Evidentemente, uno de los objetivos en colitis ulcerosa es que el paciente no llegue a la colectomía, ¿no? Por actividad de la enfermedad, por una hemorragia masiva, por perforación, o porque tuvo un foco de displasia o ya francamente un adenocarcinoma. Pero existe y está bien establecido el papel que tiene la cirugía en la enfermedad inflamatoria intestinal. La cirugía no solo se reserva para aquellos pacientes refractarios con alguna complicación o que tienen actividad persistente. La cirugía se puede considerar de manera temprana en aquel paciente con actividad en relación a colitis ulcerosa, actividad grave, o con una complicación como puede ser megacolon tóxico o hemorragia masiva en colitis ulcerosa. Y en aquellos pacientes con enfermedad de Crohn pueden ser sometidos de manera temprana a una resección intestinal si tienen un comportamiento de estenosis, de obstrucción sintomática, que no se resuelve mediante el manejo conservador, o que tienen una complicación como un patrón fistulizante o la presencia de algún absceso asociado a alguna fístula interasa, o entonces son candidatos a tratamiento quirúrgico urgente o prioritario. Sin embargo, de manera tardía o de manera posterior electiva, un paciente puede ser considerado para cirugía en colitis ulcerosa si tiene actividad persistente, actividad refractaria a pesar de recibir esteroides, terapia biológica u otros blancos terapéuticos, y está indicado que aquel paciente que tiene actividad persistente por enfermedad médicamente intratable debe de considerarse de manera oportuna una proctocolectomía. Y en el escenario de aquellos pacientes con enfermedad de Crohn, si bien es cierto que evitamos, porque le genera un peor pronóstico, evitamos una primer cirugía, una resección, porque eso viene de la mano de más resecciones y peor pronóstico por un fenotipo mucho más agresivo, también es cierto que habrá pacientes que es tal el grado de estenosis y tal el grado de fibrosis que eso no se va a resolver con el tratamiento médico. La fibrosis no se resuelve o no hay regresión de la misma con la terapia biológica. El tratamiento médico es para el patrón inflamatorio y para prevenir precisamente que estos pacientes lleguen a un escenario de fibrosis. Pero cuando un paciente tiene estenosis sintomática del intestino, entonces hay que considerar la cirugía de resección. Lo más localizada, lo mínimamente invasivo, tratando de evitar resecciones masivas de intestino delgado que pongan al paciente en riesgo de síndrome de intestino corto. Y esas serían las situaciones, algunas de las situaciones por las cuales puedo considerar la cirugía, pero no es una estrategia viable hasta este momento, o no es una estrategia que todavía tenga algún posicionamiento con evidencia sólida, el trasplante intestinal. Creo que anecdóticamente o históricamente habrá algún reporte de casos en algún centro muy especializado, pero no sería la recomendación habitual en enfermedad inflamatoria intestinal en este momento. Muchas gracias, doctor. Excelente. Pues muy bien, Arturo, doctoras Irma Archundia, doctora Guerrero, una excelente sesión, ¿eh? Y las preguntas, como bien te comentó Irma y la doctora Cristi, son más, Arturo, pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Fue una sesión, como ya les comenté, muy concurrida, 719, más de 700 colegas que se conectaron. Y pues, claro, de veras, fue muy, muy importante esta sesión porque te oyeron una gran cantidad de colegas y despejaste muchas de las dudas que tienes de una enfermedad que cada vez va más en incremento, sobre todo la colitis ulcerosa crónica inespecífica, y que bueno, ustedes como gastroenterólogos, nosotros los internistas y aún los colegas médicos generales y familiares son los que vemos por primera vez al paciente y tenemos que hacer un diagnóstico temprano y oportuno para canalizarlo con ustedes, que son los expertos en el manejo, que ya vimos que no es nada sencillo, ¿eh? Saber decir, le toca este tratamiento, otro, los factores, todo lo que bien nos comentaste, es muy importante para asegurar la buena evolución del paciente y evitar las múltiples complicaciones que ya nos comentaste. Así que bueno, a nombre del Colegio de Medicina Interna de México, te agradecemos esta excelente charla y que hayas dedicado una buena parte de tu tiempo a compartir con nosotros tus conocimientos. Y además, como ya lo saben muy bien Irma y Cristi, el doctor Arturo Mayoral participó activamente este año en las actividades del colegio. Estuvo con nosotros en el curso internacional, el que se hizo allá en Veracruz,
un excelente simposio con todo su equipo de todos chicos jóvenes como él, gastroenterólogos, un excelente Gracias por lo de simposio. joven. No, pues es que yo los veo a todos ya muy jovencitos, la verdad, pero bueno, médicos jóvenes con mucho conocimiento, con una gran experiencia, y tu simposio en este curso internacional fue muy exitoso, y también participó con nosotros en actividades editoriales. Así que gracias por tu compromiso y el tiempo que dedicaste al Colegio de Medicina Interna de México. Y bueno, Raúl, ya muchas para gracias. cerrar la sesión, lo que siempre preguntamos a los ponentes que están con nosotros, los puntos para llevarnos a casa. 3, 4 puntos que nos recomiendes a los internistas o a los colegas que no nos siguieron, que no son internistas, para poderlo aplicar a nuestra práctica cotidiana. Muchas gracias, Raúl, por tus palabras y por tus comentarios. Gracias por las invitaciones que hemos hecho en relación a las actividades académicas. Gracias al auditorio por su participación. Me entusiasma mucho que hayamos tenido una audiencia de más de 700 personas. Espero que que las expectativas que tenían en relación a esta sesión se hayan cumplido. Y me da gusto que queden dudas en el tintero, o con mucho gusto estamos a sus órdenes en mi correo electrónico gastroamz@yahoo.com.mx, y con mucho gusto si me escriben, en cuanto tenga un espacio, un huequito, con mucho gusto les contestaré sus dudas. Y pues para dar cierre, Raúl, muchas gracias por esto. Para dar cierre a la sesión, ¿cuáles serían los mensajes que nos tendríamos que llevar a casa? Me parece que, creo yo que deberíamos establecer en aquel paciente que tiene diarrea crónica, que tiene anemia crónica, que tiene una pérdida de peso inexplicable o dolor abdominal crónico, debemos de considerar como posibilidad enfermedad inflamatoria intestinal mediante las estrategias de tratamiento objetivos para ello, que debemos de estratificar de manera temprana a nuestros pacientes en bajo riesgo o en alto riesgo, porque aquellos que tienen alto riesgo de progresión de la enfermedad y de presencia de complicaciones son aquellos a los cuales debo de dirigir mis estrategias de tratamiento con fármacos que modifican la historia natural de la enfermedad, como son la terapia biológica o la terapia biológica anti-TNF, o con el otro grupo de fármacos que hemos mencionado. Porque también es importante mencionar, aquel paciente que es de bajo riesgo, que respondió a las estrategias de tratamiento que llamamos convencionales, no son susceptibles, ¿sí?, a menos de que tengan posterior un desenlace diferente a la terapia biológica. Entonces hay que tener mucho cuidado en subtratar o sobretratar este tipo de enfermedades. ¿Cómo? Identificando tempranamente a mi paciente, estratificándolo de acuerdo al riesgo e identificando factores de mal pronóstico. Y saber que estos pacientes se deben de manejar de manera multidisciplinaria, desde mi humilde punto de vista, coordinados por un gastroenterólogo, pero participan todas las especialidades médicas, y siempre la contribución y el manejo es muy, muy importante y muy valioso. Y tenemos la fortuna de contar con buenos amigos internistas, hematólogos, reumatólogos, dermatólogos, endocrinólogos, endoscopistas, cirujanos de colon y recto, patólogos, todos ellos involucrados para el manejo multidisciplinario de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y una de las especialidades cardinales, y por supuesto a todas luces importante, es la medicina interna. Creo que son los puntos que yo dejaría para llevarnos. Muy bien, Arturo, pues muchísimas gracias por la plática y por estos últimos puntos para llevarnos a casa y a nuestra práctica hospitalaria. Y lo que mencionaste que es clave y toral, el manejo de esta enfermedad es transdisciplinario. No es de uno, sino que es de muchos. No, es de uno. Todos participamos. Así es, muy buenos mensajes para llevar a casa. Y bueno, ya para cerrar la sesión, invitar a todas y a todos los colegas a nuestro Congreso Nacional. Recuérdenlo, va a ser en la ciudad de Mérida, una ciudad muy bonita, muy tranquila y con una gran cantidad de lugares para visitar tanto dentro de la ciudad como en los alrededores. Será una gran fiesta académica, una reunión de amigos, y apúntenle su agenda del 23 al 26 de noviembre. Ya en unos cuantas semanas nos estaremos reuniendo ahí en la ciudad de Mérida. Y esta invitación también es de parte de nuestro presidente, el doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza, que por motivos de agenda no pudo estar en la sesión, pero que les envía un cordial y afectuoso saludo. Y también agradecer a nuestras dos coordinadoras, la doctora Irma Archundia y la doctora Cristina Guerrero, distinguidas internistas mexicanas y miembros activos de las mesas directivas del Colegio de Medicina Interna de México. La doctora Cristi es la presidenta
de la filial allá de Nuevo León, y la doctora Irma Chundi actualmente es la coordinadora de filiales de nuestro colegio. Y bueno, ya sin más, agradecerles que hayan estado con nosotros, las preguntas, los comentarios, y reiterar el agradecimiento al doctor Arturo Mayoral por haber estado con nosotros. Que tengan buena noche y nos vemos primero Dios en Mérida. Buenas noches a todos, gracias por su presencia y por su participación. Mucho gusto. Gracias, Arturo. Gracias, Irmita. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Y saludos a todos. Hasta luego. Buenas noches, saludos.